Bueno, muy buenas tardes a todos. Una charla anterior de la maestría había hablado sobre el volcán Irazú, sobre el riesgo intensivo y sistémico que se puede esperar en el próximo reactivar del volcán Irazú. Hoy el Colegio de Geólogos pues, me pidió que les diera una charla y vamos a dar esta charla sobre la actividad eruptiva y geomorfológica, los aspectos geomorfológicos del Irazú de los últimos 11.000 años, es decir, del periodo geológico más reciente que se denomina el Holoceno por parte de los geólogos. Vamos a hablar de esto, que es un avance de parte de las investigaciones que estamos realizando. Y en honor a la verdad, pues en realidad es un trabajo conjunto, es un trabajo que hemos venido realizando en forma bastante intensa durante este año, pese a la pandemia y a todas las restricciones que pueden haber, pero se han obtenido resultados bastante novedosos en ese sentido, que están reescribiendo la historia del volcán Irazú y todavía estamos en espera de otros datos. Ahí han colaborado la geógrafa Daniela Campos de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, el físico José Brenes de la Red Ciudadana de Estaciones Meteorológicas en este informe, que es un informe de la Comisión de Emergencia que ya se entregó el borrador. Son 360 páginas de este informe que todavía es un borrador y está en revisión. La geóloga colega Yemerite Alpizar de la Universidad Técnica Nacional, el físico Santiago Núñez de la Universidad de Illinois y el colega geólogo Lidier Esquivel de la Comisión Nacional de Emergencias. Esos son los colaboradores, el trabajo conjunto multidisciplinario, multiinstitucional que hemos trabajado para llegar a este informe, que es un borrador y que les voy a presentar nada más lo que corresponde a la actividad histórica y eruptiva del volcán Irazú de los últimos 11.000 años. Antecedentes geomorfológicos, bueno, para el que es público general, porque también hay público acá invitado, la geomorfología es la ciencia que estudia el paisaje, la ciencia geológica y geográfica que estudia el paisaje, la forma del paisaje, el origen del paisaje, por qué observamos cierto tipo de cosas. En el Irazú tenemos alrededor de unos 20 trabajos que describen la geomorfología del volcán. Alrededor de unas 20 publicaciones hay en ese sentido. La morfología, es decir, la forma del volcán ha sido relativamente bien descrita en estos trabajos, lo mismo que la morfogénesis. Están bien descritas, aunque hay contradicciones en los trabajos, es decir, los trabajos se contradicen entre ellos en la interpretación. Hay divergencias en este sentido. Y esto principalmente porque muchos de los trabajos han sido relativamente superficiales en lo que corresponde al trabajo de campo. La morfometría prácticamente no se ha realizado. En el volcán Irazú hay pocos datos morfométricos verdaderos y la morfocronología del volcán Irazú prácticamente se restringe al trabajo que realizamos Alvarado y Gans hace un tiempo. No hay trabajos más recientes, especialmente para los últimos 11.000 años hay poco en ese sentido. Y en eso hemos tratado de rellenar ese vacío en esta investigación en proceso. Desde el punto de vista cronológico, entiéndase por cronología la edad de los últimos 11.000 años del volcán Irazú, pues es muy importante estos últimos 11.000 años para conocer adecuadamente la historia del volcán. Desde el punto de vista geológico, 11.000 años es un periodo relativamente reciente, entonces, y es adecuado a los 11.000 años para los trabajos de peligro volcánico. Los informes de peligro volcánico requieren de tener una cronología precisa para tratar de extrapolar hacia el futuro qué es lo que podemos esperar en el volcán Irazú. Es una extrapolación con base en el registro pasado. Hasta el momento se contaba con 9 fechas de radiocarbono. El radiocarbono es el método que se utiliza para tener edades inferiores a los 50.000 años. 2 de estas edades corresponden a 17.000 años y 7 para los últimos 11.000 años. Y esto eran las únicas edades, es decir, 7 edades, con 7 edades teníamos la historia de 11.000 años. Es decir, menos de una edad por cada 1.000 años. Eso prácticamente es un trabajo, son pocas edades, por así decirlo. A pesar de que en el Irazú hay alrededor de 11 estudios de trabajo de peligro volcánico, incluyendo varios que yo realicé, ninguno de estos trabajos de peligro volcánico incluían edades de radiocarbono 14. Es decir, estos trabajos adolecen, no contaban con una cronología de las erupciones. El único trabajo que hay que hacer es de Clark, pero no corresponde con el peligro volcánico.
El registro histórico, eso tenemos que tenerlo claro, nuestros volcanes nace a partir de 1700, es decir, de las erupciones volcánicas nace a partir del año 1700 hasta el presente. Entre el descubrimiento de Costa Rica, descubrimiento y conquista de Costa Rica y el año 1700 es un periodo oscuro con lo que corresponde a las erupciones volcánicas. No hay un solo registro fidedigno de una erupción volcánica entre el 1500 y el 1700. No tenemos, entonces por eso requerimos de los estudios de radiocarbono para poder llenar este vacío y principalmente en los últimos 11.000 años. Bueno, datos en nada más es una lámina. Aquí el volcán Irazú es el volcán más alto de Costa Rica. Hoy día la altura del Instituto Geográfico la cambió y hoy día el dato oficial que se maneja es de 3.427 metros. Tiene un bosque de altura de páramo con la posibilidad de ver los dos océanos yo en realidad solo he logrado ver el mar Caribe, nunca he logrado ver el mar Pacífico desde el Irazú, pero bueno, se dice que se ven los dos océanos, la posibilidad de ver escarcha y granizadas, y se habla de nieve, aunque todavía no está confirmado. Es un volcán que estuvo muy activo en el siglo XX, fue el generador de la primera emergencia nacional por actividad volcánica entre el año 63 al 65. Hoy día es el segundo parque nacional más visitado y el primer parque volcánico más visitado del país. Le quitó el puesto al volcán Poás. El nombre del Irazú, quizás el nombre indígena, no se puede asegurar, pero parece que es I, que significa temblor, y Ara, tronar, es decir, cerro que tiembla o truena. Bueno, el volcán de Irazú era un volcán bastante visitado durante el siglo XIX. Acá tenemos algunas fotografías de la gente, era visitado a caballo, algunas personas salían en la noche, dormían en Tierra Blanca o en algunos de los pueblos, de las aldeas ahí cercanas, y llegaban en la madrugada al volcán Irazú para ver el amanecer y pasar el día ahí. Ya después, con la construcción de la carretera a partir de 1955, pues el volcán se volvió mucho más visitado en ese sentido. En el lado derecho vemos el primer dibujo de los cráteres del volcán Irazú antes de que existieran las fotografías. Es un dibujo realizado por un experto en lo que era dibujo, que acompañaba a uno de los cronistas. Y ahí tenemos el primer reporte del dibujo, que se parece mucho a las fotografías que se lograron rescatar años después. Es decir, el volcán Irazú no cambió mucho su morfología hasta principios del siglo XX, lo que corresponde a los cráteres. Si observamos el Irazú desde la distancia, cualquier sector que observemos, principalmente aquí en la fotografía inferior desde el aeropuerto Tobías Bolaños, pues vemos claramente que el Irazú se compone de dos macizos principales. Vemos acá unos cerros, que es el pico de piedra acá, uno de los cerros del volcán Irazú, y el volcán Irazú como tal. Estos dos cuerpos morfológicos, este es el cuerpo morfológico del antiguo Irazú, es lo que se denomina el Paleo Irazú, el Irazú antiguo acá. Y sobre este Irazú antiguo creció el Irazú moderno que hoy día tenemos acá, justamente. Y si vemos una imagen Google o una imagen aérea o una imagen satelital o fotografías, como quieran observar, pues hay también varios rasgos geomorfológicos o morfológicos que sobresalen. Una es una topografía relativamente suave, vemos acá que es una pendiente suave aquí, del volcán hacia el lado de Cartago, una pendiente relativamente suave y una pendiente muy abrupta hacia lo que es el sector Caribe del volcán, con grandes deslizamientos. Algunos de esos deslizamientos son disparados por terremotos, como fue el terremoto de Patillos del 30 de diciembre de 1952. Y también sobresalen claramente los cráteres, la parte cuspidal de los cráteres. Y estos sectores acá, que son grandes cicatrices de mega deslizamientos, que tenemos en el Irazú en diferentes sectores acá, que corresponden con grandes avalanchas o deslizamientos tanto en tiempo prehistórico como histórico del volcán. Después vamos a ver un poco el por qué ocurren estos deslizamientos, todavía está en proceso de investigación, pero vamos después a ahondar un poco más en esto. Bueno, el Irazú, si se resume, ha tenido tres fases de crecimiento. El Irazú crece sobre un basamento volcánico y sedimentario antiguo, hablo antiguo, de más de 2 millones de años. Sobre ese basamento sedimentario el volcán creció. Y tenemos una primera fase del volcán como tal, que se extiende desde 1 millón de años hasta 800.000 años. De esto tenemos muy poco registrado. Hay algunos datos aislados, pero hay muy poco registrado. ¿Por qué? Porque fue cubierto por los volcanes subsiguientes que cubrieron estos materiales volcánicos. Es decir, quedaron algunas ventanas
de este primer Irazú, lo que se denomina el proto-Irazú, el Irazú más antiguo. Después tenemos el crecimiento del volcán antiguo, del Paleo Irazú, que se dio principalmente entre 600.000 años y 250.000 años atrás. Y finalmente el Neo-Irazú o neovolcanismo, que es el volcanismo más reciente, que corresponde de 200.000 años hasta el presente. Esas son las tres fases de crecimiento del volcán Irazú, es decir, tenemos el abuelo, el padre y el hijo, por así decirlo de otra manera. Si vemos el Paleo Irazú, que tenemos acá el cerro Pico Piedra y algunos otros cerros ahí, donde está montado Coronado, por ejemplo, Coronado y todos esos sectores, tenemos es la parte antigua, acá observado desde el camino a Braulio Carrillo, camino al Surquí, pues acá tenemos lo que es el Irazú antiguo, el Paleo Irazú. Tenemos los restos de este Irazú antiguo y atrás el volcán Irazú más reciente, el Neo Irazú. En ese Paleo Irazú logramos reconocer en algunos casos grandes depósitos de azufre, hermosos depósitos de azufre, como vemos acá, que corresponden con antiguas fumarolas, hoy día extintas acá, o también incluso logramos reconocer bellos ejemplares de yeso, como estos que es un yeso casi transparente que se denomina selenita, que es un yeso prácticamente translúcido. Se logran recolectar algunos ejemplares casuales que se logran encontrar en este Irazú antiguo, este Irazú ya extinto. También logramos reconocer grandes espesores de suelos residuales ya de color rojizos, que corresponden a los suelos que se desarrollaron sobre las coladas de lava antigua, sobre las coladas y cenizas antiguas. Acá, como los tenemos en estos ejemplos, son coladas de lava ya antiguas, muy meteorizadas, muy alteradas por el tiempo, o algunas plataformas de lava, mesetas de lava todavía poco comprendidas, como son las mesetas de lava de Juan Viñas, justamente donde están los cultivos de caña de azúcar en Juan Viñas. Tenemos una serie de terrazas que no son terrazas fluviales, no son terrazas originadas por los ríos, sino son terrazas constituidas meramente por coladas de lava. Grandes, espesos paquetes de coladas de lava. Esa es la parte morfológica antigua del volcán Irazú. Si nos vamos a la parte un poco más reciente, pues lo que tenemos es aspectos bastante interesantes como esto que se denominan planeses. Los planeses es un término francés que corresponde con mesetas volcánicas muy poco erosionadas, como las vemos acá, que se extienden hacia el sector caribe del volcán, limitadas por escarpes muy abruptos de 100, 200 metros de elevación, acá en las partes laterales. Es decir, tenemos una incisión, una erosión muy fuerte del volcán en las partes laterales, con sectores preservados del flanco del volcán. Un sector preservado del flanco del volcán es lo que se denomina un plánese. Es una plataforma preservada de la ladera del volcán, limitada por estos escarpes erosivos muy fuertes. En el Irazú tenemos hermosos ejemplos de estas mesetas preservadas que se denominan planeses, que las tenemos acá mapeadas justamente. Estas en color magenta claro, acá, pues corresponden con estos planeses volcánicos, y en color gris con los sectores altamente erosionados, como vemos acá con cañones de prácticamente 200 metros de profundidad o más. Incluso el cañón volcánico más profundo de la cordillera volcánica central justamente se queda entre el volcán Irazú y el volcán Turrialba con 1 kilómetro 100 metros de profundidad. Es un cañón bastante profundo cuando hablamos de 1 kilómetro de profundidad, especialmente si hablamos que se originó en un periodo geológico relativamente reciente, es decir, la tasa de erosión es extremadamente alta en ese sector. Si vemos estas imágenes tridimensionales del volcán Irazú en su cumbre, logramos reconocer nuevamente lo que hablamos al inicio. Este es el sector que da hacia Cartago. Acá tenemos el cráter Diego La Haya, el cráter principal, Playa Hermosa acá. Después acá tenemos el cono piroclástico de la laguna, que después vamos a hablar, con un par de cráteres aquí, laterales, acá, que han sido poco estudiados hasta el momento, y este es el flanco que da hacia Cartago. Ven que es un flanco relativamente suavizado en erosión, no está muy incisionado por la erosión, solo aquí algunos patrones de drenaje que pues vamos a hablar acá, pero en términos generales es un flanco bastante tranquilo, con una morfología muy tranquila, mientras que si nos vamos al flanco caribe del volcán, está caracterizado por grandes cantidades de depresiones volcánicas acá, grandes deslizamientos, monstruosos deslizamientos, que ahora vamos a hablar de ellos brevemente,
¿Qué tenemos hacia este sector? Y una intensa zona de alteración hidrotermal. La zona de alteración hidrotermal es muy profusa en este sector. Hay fumarolas, hay aguas termales, hay alteración hidrotermal fósil. En realidad, eso es lo que ha fomentado que esta zona sea muy inestable. No solo la alta precipitación pluvial, que es mucho mayor en el sector Caribe del volcán, sino también el hecho que haya gran cantidad de alteración hidrotermal hacia el flanco Caribe del volcán. Esos son los aspectos contrastantes del volcán Irazú con respecto al Caribe y al flanco que da hacia el Pacífico. Acá tenemos un ejemplo, uno de los pocos ejemplos de una de las más bien de estos deslizamientos, pero hacia el sector de Cartago, que es lo que se denominaba antes el famoso cráter del reventado, que en realidad corresponde, acá vemos, este es el único dibujo que existe. Hubo una discusión en los científicos del siglo XIX, si el cráter del reventado era un volcán o era un cráter o no. Hubo una discusión muy interesante de ver los documentos antiguos donde hacen esa discusión si se trata. Acá tenemos una fotografía reciente en Prusia, donde se comparan la única imagen donde había una laguna, una pequeña lagunita que era muy famosa por la gente que le llamaban la laguna del reventado, y acá lo que tenemos es el sector de Prusia donde la laguna hoy día ya está prácticamente seca, no existe. En tal caso no es un cráter, es una depresión por un megadeslizamiento, o si acaso le quieren llamar, es una caldera de avalancha por un gran deslizamiento que ocurrió en el volcán Irazú hace varios miles de años, en ese sector. Este es viendo hacia Cartago, justamente. Vemos acá esos anfiteatros y deslizamientos como son mucho más abundantes en el sector Caribe del volcán. Estos son históricos. Este se cayó hace unos pocos, hace un año más. Acá tenemos uno que se cayó en el año de 1994. Acá ese es un gran deslizamiento. Y esos que hoy día están relativamente inactivos, dando hacia el Parque Nacional Prusia. Tenemos varios de estos sectores inestables. Otros que no se cayeron. Acá tenemos lo que es este sector del Cerro Retes. Por acá cayó una avioneta hace varios años acá. Esto la gente lo ha tomado como un cráter, pero en efecto no trata de un cráter, sino se trata de una cicatriz de un deslizamiento que no llegó a colapsar. Es decir, quedó el bloque basculado y claramente la acumulación de cenizas en este sector, producto de la última erupción del Irazú en el año 1963-65, pues lo que generó es que diera la apariencia de un cráter volcánico. Pero no es un cráter, simplemente es un bloque que no llegó a deslizarse todavía, que está ahí inestable, tal y como lo vemos aquí, por ejemplo. Este bloque aquí, que ya se cayó, esta es una imagen previo, es el mismo ejemplo de lo que tenemos acá. Esta fotografía donde estoy yo después de una caminata de 3 horas para llegar ahí, en medio del bosque. Tuvimos que caminar por este filus, justamente aquí hasta lograr llegar acá a esta depresión de Retes para investigarla, porque la gente siempre la había tomado como un cráter. Acá vemos este sector donde están las cenizas acumuladas, que justamente es donde está la fotografía, que es lo que llaman el famoso cráter Retes, que en realidad es una cicatriz que no ha llegado a colapsar todavía y en un futuro lo va a hacer, al igual que como pasó ahora históricamente con este bloque acá. Bueno, y hablando de estos grandes deslizamientos, tenemos varios de estos deslizamientos prehistóricos en el Irazú, que todavía los estamos trabajando. Estos son mapas preliminares, en ese sentido que se está trabajando con este grupo multidisciplinario que les comenté al inicio. Y acá tenemos varios deslizamientos como estos acá, cartografiados acá, hacia Llano Grande y hacia lo que es Tierra Blanca, que abarcan parte de lo que es el sector de Prusia, y esta es la fuente de procedencia de estos grandes deslizamientos. Uno de esos deslizamientos ya había sido estudiado previamente, había sido sobredimensionado, eso sí, se dató en el año 6750 antes del presente. Es decir, tiene 6.700 años, casi 7.000 años que ocurrió. Hoy día datamos otro con radiocarbono y estamos a la espera de 2 edades más que desgraciadamente no han llegado. Yo pensé que iban a llegar para la charla, pero se atrasó. Yo creo que tenemos el perro amarrado, entonces como oye, no se ha pagado, entonces en ese sentido, pues ya obviamente no van a aflojar la edad. Pero bueno, pero ahí estamos en lo que son negociaciones, ¿no? Uno de esos que ya tenemos la edad de 11.700 años antes de Cristo.
Justamente, entonces estábamos tratando de precisar estos grandes deslizamientos que ocurrieron hacia el sector más poblado, que es justamente el sector de Cartago, de Tierra Blanca, Potrero Cerrado y Llano Grande. Acá tenemos parte de de este depósito de 11.000 años que corresponde con un gran deslizamiento volcánico, un debris avalanche o una avalancha de escombro volcánico. Y este justamente fue el que se dató en 11.700 años antes de Cristo. Quiere decir que estos que tenemos encima son posteriores y probablemente corresponden con los que fueron estudiados por esta italiana, por el grupo italiano Papa Vanelli, que corresponde a unos 6.000 años atrás. Entonces tenemos una serie de eventos que han ocurrido de manera prehistórica hacia el sector de Cartago. Y los eventos históricos se han dado principalmente hacia el sector Caribe, por dicha, porque ese es un sector despoblado en ese sentido. Otro deslizamiento que se estudió que no teníamos la edad es el deslizamiento de la avalancha de escombro volcánico, el debris avalanche del río Costa Rica, justamente en la carretera Guapiles. Es un deslizamiento bastante hermoso con una morfología de lomas, de hummocks, hermosas, lomas cónicas. Ahí, cuando vayan al río Costa Rica, justamente antes de llegar al río Costa Rica, lo van a ver al lado derecho e izquierdo de la calle, esas lomitas preciosas de forma cónica. Y bueno, justamente se tomaron muestras para el radiocarbono de la matriz y de diferentes sectores y dieron consistentemente una edad bastante cercana, cuya edad más joven es del 700 después de Cristo. Es decir, con toda probabilidad los amerindios que ya vivían ahí, tenían algunos sitios habitacionales, lo vieron deslizarse y caer justamente. Y lo que estamos suponiendo acá, bueno, acá tenemos un mapa que está en proceso de estudio. Lo que pensamos es que no es un mega deslizamiento que viene desde el volcán Irazú, sino que es un deslizamiento disparado por la falla Guapiles. La falla Guapiles, acá vemos el escarpe de la falla Guapiles, y esta falla tuvo que haber tenido un evento sísmico importante alrededor del año 700 después de Cristo, que fue el que generó este deslizamiento. Porque el deslizamiento no tiene una fuente de origen atrás, sino la fuente de origen justamente es el escarpe de Guapiles, de la falla Guapiles. Entonces, este es un caso muy interesante de un mega deslizamiento de debris avalanche cosísmico, es decir, relacionado con la actividad sísmica. Perdón. Ok, acá tenemos algunos de los eventos históricos de estos grandes deslizamientos que se han dado. El primero que se tiene registro corresponde a 1821, que ocurrió hacia el flanco caribe, que fue mal interpretado como una colada de lava, pero en realidad corresponde con un gran de estos deslizamientos relacionado con un sismo, con el terremoto de los Cartago, con la primera destrucción de Cartago. Se deslizó ese sector. El segundo del cual tenemos conocimiento, los grandes deslizamientos, pero no fueron estudiados debidamente, corresponden con el terremoto de Patillos del 30 de diciembre de 1952. Después ya con el grupo vulcanológico ya cada vez más formado, pues se fueron estudiando mejor los deslizamientos. Y tenemos uno de ellos el 8 de diciembre de 1994, con un volumen recalculado y estudiado entre 13 y 29 millones de metros cúbicos. Son grandes deslizamientos en realidad que alcanzaron una distancia de por lo menos 2 kilómetros desde la fuente de origen. El otro ocurrió en el 2014, alrededor de unos 4 kilómetros de distancia con unos 28 millones de metros cúbicos. Y el último ocurrió el 26 de agosto del año pasado, con una extensión de por lo menos 4 kilómetros y 25 millones de metros cúbicos. Son grandes deslizamientos. No se comparan con los otros deslizamientos que están haciendo, son verdaderamente mega deslizamientos en este sentido. Y los prehistóricos son mucho más grandes todavía. Los que estamos estudiando son mucho más grandes en volumen y en extensión, en alcance. ¿Y por qué ocurren estos deslizamientos más hacia el flanco caribe? Y en época prehistórica ocurrieron más hacia el flanco que da hacia Cartago. Yo le digo el flanco pacífico, pero los meteorólogos dicen que eso pertenece también al Atlántico, pero bueno, al lado caribe. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Entonces yo le llamo mejor el flanco que da hacia Cartago. En ese sentido, si vemos acá, tenemos un mapa de las fuentes termales, que son las que están en color celeste, las fumarolas, que están en color amarillo, y en rojo son los puntos con anomalías térmicas que se hicieron con infrarrojo. Es decir, se tiene un mapa con anomalías térmicas en infrarrojo que lo que indican es que hay sectores calientes, por así decirlo, que todavía no han sido investigados. Pueden corresponder con fumarolas, con fuentes termales,
con fumarolas ya hoy día extintas, no sabemos. Pero en tal caso, si vemos, hay una alta concentración de anomalías térmicas hacia el sector Caribe. Y estas anomalías térmicas claramente generan alteración hidrotermal comprobada en el campo también. Y esta alteración hidrotermal genera arcillas, y las arcillas, más las fuertes lluvias, pues son los propensos a generar estos mega deslizamientos como este último que se generó en el año pasado, en el 2020 acá. Un mega deslizamiento que fue muy estudiado y un trabajo que se realizó en forma conjunta con la Universidad Nacional. Es uno de los mejores deslizamientos más estudiados y se pronosticó, porque se tenía GPS con GPS de alta precisión, y se logró pronosticar prácticamente en un lapso de días, de horas incluso, cuándo iba a ocurrir este deslizamiento. Es un ejemplo bastante interesante. Y bueno, también en este flanco del volcán Irazú tenemos acá lo que es el cráter activo del volcán. Este es un perfil esquemático del cráter activo, bueno, el cráter principal del volcán Irazú, acá. En ese cráter a veces se rellena de agua, como todos lo saben, se rellena de agua con diferentes colores en función de la química. A veces está seco, como hoy día, ya hoy día se está rellenando un poquito de agua, está siendo ocupado. Y hacia el sector Caribe del volcán tenemos varias cuevas, varias cavernas ahí con minerales bastante interesantes. Es decir, lo que se ha propuesto es que el agua que se rellena acá, el agua de lluvia que ocupa el parte del cráter, drena hidrológicamente hacia la parte de más alta pendiente, más fracturada, y sale acá, además de que hay fluidos termales aquí. ¿Por qué se sabe? Porque se han encontrado fumarolas también dentro de las cuevas, y ya hablamos que en este sector también hay fumarolas y aguas termales. Entonces, probablemente el agua acá es el que está alimentando estas cavernas o estas cuevas, que son muy famosas por son ricas en minerales como estas estalactitas y estalagmitas de melanterita y de otros minerales de colores hermosos acá en ese sentido. Son cuevas bastante peligrosas, son cuevas por un carcismo químico hidrotermal. Este no es un carcismo de caliza, sino es un carcismo hidrotermal que disuelve las rocas, y a la hora de disolver las rocas, lo que me está generando son estas grandes depresiones acá que tenemos. Y justamente ahí tenemos las cuevas, en esta cueva de los minerales, en el volcán Irazú, que lo trabajó Andrés Ulloa con gran detalle. Se encontraron medio centenar de minerales, de sulfatos hidratados de cobalto, zinc, magnesio, sodio, hierro, níquel y azufre nativo, es decir, azufre puro. 2 decenas de estos minerales no habían sido descritos a nivel mundial en cuevas. Son nuevos para la espeleología de las cuevas volcánicas en ese sentido. Esto es un rasgo geomorfológico muy particular del volcán Irazú. Otro aspecto también interesante desde el punto de vista geomorfológico del Irazú son los valles abandonados y los valles decapitados. Es decir, valles, encontramos valles, muchos valles en el Irazú, que son valles muy formados, es decir, que tienen todas sus laderas perfectas, sin agua. Entonces, ¿qué pasó? Hidrológicamente algo está pasando ahí. Tenemos acá este valle hermoso, este queda camino a Orosi, acá en el sector derecho. Es un valle bastante hermoso acá en ese sentido. No tiene agua, no transporta agua. Si van al mirador de Sanatorio Durán, el mirador del ICT, desde donde se observa el Sanatorio Durán, vean hacia el lado izquierdo y van a ver cómo nace un valle aquí. Nace un valle y no lleva agua. Lo mismo cerca del pueblo de Oriamuno, de Cot. Lo que lleva es una paja de agua, como le llaman en el campo. Es apenas un yurro de agua, por así decirlo. Y no prácticamente hidrológicamente nos explica por qué pasan estos valles. Bueno, hay dos maneras de explicarlos. Uno es la colada de lava de Cervantes cortó el suministro de agua de algunos de estos valles. Esa es una de las explicaciones que se dieron especialmente para el inferior. O lo otro, el río Reventado profundizó tanto por erosión que decapitó algunos de la proveniencia del agua de algunos de estos valles, como este valle que tenemos acá, que es un valle abandonado. A la hora que el río Reventazón profundiza, decapita la fuente de agua de estos valles. Entonces tenemos casos muy interesantes en el volcán Irazú que son de libro, de estos valles abandonados, decapitados y que se pueden trabajar todavía más. Hablemos de la colada de Cervantes. ¿Quién no fue a la colada de Cervantes de una gira de geomorfología en tiempos pasados? Bueno, las 2 últimas generaciones no, porque todo ha sido la colada de Cervantes virtual, ¿no? Pero todos prácticamente los colegas tuvieron la dicha de poder visitar la colada de Cervantes y era una de las primeras
encuentros con el vulcanismo, ¿no? Y bueno, la colada de Cervantes se ha estudiado, todavía se puede estudiar más, pero se sabe hoy día que la colada el campo de colada de Cervantes, de la colada de lava de Cervantes, acá tenemos el cráter principal del volcán Irazú, acá tenemos el Cerro Pasquí, y por aquí estaba el poblado de Cervantes, de ahí viene el nombre, ¿no? Y la colada de Cervantes se compone de dos grandes campos de lava. El campo occidental, ¿ok? Tiene un área de casi 11 kilómetros cuadrados y una edad de 57.000 años y es de carácter basáltico. Mientras que el campo de lavas oriental, acá, que es justamente donde está Cervantes montado, tiene un área de 28 kilómetros cuadrados y un volumen de 1 kilómetro cúbico y una edad que se ha establecido en cercana a los 17.000 años y la composición es andesítico-basáltica. Pero vamos a ver que hay algunas cosas interesantes todavía de lo de Cervantes que no se ha dicho mucho y que en esta investigación estamos trayendo a la luz acá. La edad de Cervantes de 17.000 años, que se maneja así de manera para un número redondo, para manejarlo fácil. La muestra de madera con la que se dató Cervantes se tomó de un depósito del lago, un depósito antiguo del antiguo lago Cachí, que estaba debajo de la colada de lava, donde la colada cubrió ese depósito del lago. La muestra proviene de la parte superior de ese depósito del lago, al contacto con la colada de lava. La muestra fue tomada por un asistente de geología, Edwin Mujica, del ICE, y los datos fueron publicados en Morata y también en un informe interno del ICE. Desgraciadamente no se cuenta con fotografías ni con esquemas de dónde se tomó la muestra de la colada de lava. Entonces tenemos varios escenarios sobre esa edad que nunca ha sido dicho, simplemente se ha dicho que la colada tiene 17.000 años. Pero ¿cuáles son los escenarios? Una es, si la colada de lava quemó al tronco de madera, estamos datando prácticamente la edad de la colada de lava. ¿Por qué? Porque la colada de lava está quemando al tronco de madera. Entonces, la edad de radiocarbono sería la edad precisa de la colada de lava en ese punto. Pero si el tronco está dentro del depósito lacustre y no fue quemado por la colada de lava, lo que estamos datando es la edad del depósito lacustre. Y eso nos indicaría que la colada de lava es más joven. ¿Cuánto? No sabemos, que el depósito lacustre. O lo otro podría ser, es el tercer escenario, que la colada de lava haya corrido hacia el río reventado en la parte baja, aguas abajo, y haya taponeado el río y haya generado el depósito lacustre. Y entonces el depósito lacustre, después la colada de lava lo cubrió porque la colada de lava avanza con ramificaciones y entonces el depósito lacustre sería contemporáneo a la colada de lava. Vean que tenemos tres escenarios y los tres escenarios nos dicen, obviamente la edad es cercana a los 17.000 años, pero no es precisamente 17.000 años. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, lo vamos a ver en este punto. Hicimos una datación de las cenizas al contacto con las escorias del Cerro Pasquí. El Cerro Pasquí es este hermoso cerro acá que tenemos que tiene un cráter desportillado. Es un lugar que recomiendo para ir a un domingo, para ir a un picnic en esa zona. El paisaje es sumamente hermoso acá en todo lo que es Santa Rosa, el Pasquí. Okay, acá tenemos el Pasquí visto desde el frente con su cráter abierto. Acá tenemos el cráter del Pasquí también abierto y acá lo tenemos acá. Acá tenemos el pueblo de Santa Rosa, al pie del Pasquí. Bueno, resulta que se dató el Pasquí, las cenizas inmediatamente al contacto con las escorias y nos dio 9.000 años antes del presente. Es decir, el Pasquí es 7.000 años más joven que la colada de Cervantes y siempre se había dicho que el Pasquí era la fuente de Cervantes. Entonces ahora entramos en un problema. El Pasquí está dando más joven que la colada de Cervantes. Bueno, entonces la explicación tiene que ser que el Pasquí es el último cono, la última actividad efusiva, y la colada de Cervantes, que se dató en lo que es Cachí, pues corresponde al primer frente que llegó, pero la colada de Cervantes fueron varios campos de lava. Hay que trabajar más en este sentido para determinar si en realidad hubo múltiples eventos y no se trató de un único evento o de dos eventos como se ha propuesto hasta ahora. O sea, es decir, todavía tenemos ahí bastante para trabajar en ese sentido. Si vemos acá lo que es la parte de Santa Rosa, lo que es Pasquí, pues tenemos una multitud de cráteres volcánicos, algunos alargados, otros en forma cónica. Hoy día se volvieron turísticos a inicios de este año, se volvieron durante la pandemia, pues era un lugar que la gente iba a visitar. Los fines de semana. Es un campo volcánico bastante hermoso con unos paisajes paradisíacos ahí
Y lo que tenemos ahora surge la pregunta, tenemos un montón de cráteres, entonces esos cráteres siempre se habían tomado que eran relacionados casi sincrónicamente con la colada de Cervantes. A la larga en realidad se trata de múltiples focos que han estado activos en diferentes épocas. Y lo otro importante es que si ya tenemos que el Cerro Pasquí anda alrededor de unos 9.000 años o la edad que queramos darle, pues tenemos que prácticamente es un cerro del periodo geológico reciente. Y si es así, entonces tenemos que donde tenemos alineados estos cráteres y conos, de lo que corresponde a los diferentes, el Cerro de Nochebuena, el Pasquí, los Quemados, etcétera, pues son sectores fisurales que en un futuro podrían activarse y generar una erupción fisural a lo largo de algunos de estos sectores. Es decir, son líneas de directrices estructurales a partir de los cuales se podrían formar nuevos volcancitos pequeños en ese sector. Y vamos a entrar, bueno, acá tenemos lo que es el cráter principal, el cráter Diego de la Haya, y acá tenemos el cono de la laguna, justamente. El cono de la laguna es el que queda justamente donde uno va a entrar al Parque Nacional Volcán Irazú. Y aquí lo vemos. Este es el cono, es un cono piroclástico bastante hermoso, que es el cono de la laguna, se denomina el cono de la laguna, rodeado por dos cráteres, que todavía nos falta estudiarlos, acá en este sentido. Acá tenemos el cono de la laguna, acá, con un cráter abierto acá, en el sector, y una colada de lava que se vierte de ese cono. Esto es una colada de lava que salió de ese cono. Es un cono abierto, un cráter desportillado, es un cráter abierto porque la colada de lava comenzó a fluir e impidió que los materiales eruptivos se depositaran justamente en ese sector. Acá tenemos parte de lo que son las escorias de ese cono. Bueno, ese cono hoy día se dató con carbono 14, la parte más joven del cono, y nos está dando prácticamente de la época de la llegada de los españoles, es decir, entre 1480 y 1640 después de Cristo. Es decir, fue contemporáneo o en los primeros inicios durante el descubrimiento de América que se estaba formando este cono piroclástico. Estamos a la espera de una datación de radiocarbono más, pero por lo menos el dato que manejamos hoy día nos indica que es un cono bastante reciente y nuevamente nos habla que hay una fisura activa en el volcán Irazú, varias fisuras que han estado activas en tiempo geológico relativamente reciente. Un aspecto también interesante de este cono, acá tenemos un camino precolombino e histórico también, que fue trabajado acá por varios arqueólogos acá. Y este camino nace desde Aguacaliente de Cartago, sube por el volcán Irazú, pasa por la cima del volcán Irazú, es un camino precolombino que también se utilizó en tiempo de la colonia, y se vierte ahí hacia el sector Pacífico, hacia el sector Caribe del volcán, perdón, y finalmente va ahí por lo que son las llanuras de Tortuguero hasta llegar hasta lo que llegas llegar al río Colorado, prácticamente. Este trazo del camino lo que está indicando es que prácticamente uno podía pasar desde Aguacaliente de Cartago hasta prácticamente el Mar Caribe sin mojarse los pies. Está hecho de tal manera que trata de sortear los ríos en ese sentido. ¿Por qué hablo de este camino? Bueno, resulta porque ya hay un registro arqueológico acá en las cimas del volcán Irazú, a unos 3.000 metros de elevación. Se encontró un registro arqueológico que fue datado con radiocarbono. Y también hace poco estudiamos acá unos restos arqueológicos muy famosos, que son el del Cerro Retes, donde se encontraron los primeros registros, los primeros grandes yacimientos de tambores de madera que quedaron preservados por las cenizas. Al haber estas cenizas volcánicas cubiertas que cubrieron esos tambores de madera, pues las cenizas impidieron que los microorganismos destruyeran la madera y más bien preservaron estos objetos de madera. Y en ese sentido se ha estado estudiando parte de esto, es decir, uniendo la parte vulcanológica con la parte arqueológica. Bueno, cambios morfológicos recientes del cráter del volcán Irazú son bastante notorios. Acá tenemos cómo era el volcán Irazú en la primera mitad del siglo XX. Teníamos que el volcán Irazú tenía alrededor de 12 cráteres en su cima, 12 focos eruptivos, incluso un cono piroclástico. Aquí vemos, esta es parte de un conito piroclástico aquí. Y conforme la actividad del volcán Irazú inició a inicios del siglo XX, comenzó a destruir todos estos cráteres, comenzó a destruir, se los comenzó a comer, por así decirlos,
hasta que finalmente hoy día tenemos el cráter que estuvo activo durante la última actividad de 1963-1965, que se comió completamente el cráter principal, todos estos focos eruptivos. Si hoy día uno va al mirador del cráter, logra reconocer algunos diques volcánicos que son las chimeneas de lava que alimentaban a estos cráteres. Lo logra ver algunos de ellos todavía, se logran reconocer. Y eso es un cambio morfológico bastante notorio en el siglo XX del volcán. Y acá junto con Elizondo y otros colegas, pues estuvimos trabajando la orientación de estos cráteres, pusimos toda la evolución de los cráteres, cómo se fueron comiendo, etcétera, pero la parte interesante es que estos cráteres están, pese a que son muy cercanos entre sí, están orientados con la tectónica regional, con los esfuerzos regionales. Es decir, estos cráteres no se formaron al azar, se formaron siguiendo directrices tectónicas que corresponden a los esfuerzos regionales que están actuando en el volcán. Y esto es importante para lo que es la peligrosidad volcánica. ¿Por qué? Porque nos puede hablar hacia qué sectores son más propensos para la formación de nuevos focos eruptivos, que no es parte del trabajo, no es parte de esta investigación, pero sí es parte del estudio de amenaza volcánica que estamos presentando. Pasamos a los depósitos eruptivos prehistóricos. Y entonces hemos estudiado también con particular énfasis los últimos 2000 años de la actividad eruptiva del volcán Irazú. Esta es una capa de pómez que no es del Irazú, sino proviene del volcán Turrialba. Esta capa de pómez es esta capa explosiva, bastante explosiva, que es del volcán Turrialba, es más o menos cercana a la época de Cristo, es decir, tiene 2000 años de antigüedad. Y esta es una capa guía, que nos sirve para ubicarnos si estamos encima o debajo, es decir, antes de Cristo estaríamos debajo, después de Cristo estaríamos encima. Y entonces hemos estado estudiando los depósitos con particular énfasis, los depósitos de los últimos 2000 años. Acá tenemos donde estamos trabajando cerca del Cerro Cabeza de Vaca, limpiando acá los cortes con pala, y acá encontramos la capa explosiva en la base de este depósito. Es decir, toda esta secuencia que tenemos aquí son los últimos 2000 años y se han datado con radiocarbono, es decir, tenemos muestras de radiocarbono en diferentes sectores. No tantas como quisiéramos, pero se han hecho ya bastantes dataciones de radiocarbono para poder llenar estos vacíos en la historia geológica. Se levantaron columnas estratigráficas que todavía están en proceso de revisión y elaboración. Como les dije, estamos esperando varias dataciones de radiocarbono que están en proceso. Y a la hora de levantar estas columnas estratigráficas, estamos levantando toda una historia reciente del volcán, que es la base para la peligrosidad volcánica. Es decir, ¿qué podemos esperar hacia el futuro? Algo muy interesante que encontramos también, que fue novedoso, incluso yo que hice la tesis en el volcán de Irazú, pero fue novedoso. Acá tenemos durante el deslizamiento del año pasado, que aquí está el gran deslizamiento, pues ahí tenemos una estratigrafía que se logra reconocer acá con coladas de lava, con algunas secuencias piroclásticas aquí, zonas de alteración hidrotermal muy propensas, una falla por deslizamiento, pronto esto se va a caer, todo este bloque se va a caer acá, unos posibles chimeneas volcánicas acá, en este sector, pero la parte interesante es este nivel que llamamos el nivel 4 acá, que es una capa de escorias soldadas, es un aglutinado, una capa de escorias soldadas bastante espesa, de unos 12 metros o más de espesor, y lo único que tiene encima son los depósitos piroclásticos históricos. Eso nos está indicando que esta capa no es muy antigua. ¿Por qué? Porque solo tenemos los depósitos históricos encima. Prácticamente es lo que tenemos, con excepción de algunas cenizas ahí pequeñas o no. Estamos esperando las edades de radiocarbono para tratar de determinar de qué edad es este evento, que prácticamente va a andar alrededor del año 1500, muy probablemente. Entonces es un evento grande que está cubriendo. Acá tenemos lo que es el jardín de torres del volcán Irazú, donde tenemos todas las torres. Y este evento volcánico es el responsable de esta morfología suavizada que tenemos acá. Toda esta morfología suavizada, ya caminamos todo este sector, acá estuvimos caminando todo este sector, y sigue aflorando este material, estas escorias soldadas, siguen aflorando en este sector. Esas son partes novedosas que no conocíamos antes. Las erupciones históricas prácticamente se restringen a la de 1723, que fue la primera inscripción histórica en Costa Rica, que la hizo el gobernador español Diego de la Haya. Después hay un lapso, un negro ahí donde no hay información, hay un lapso sin información,
histórica. Los registros que hay son bastante dudosos, son realizados por personas sin experiencia y parece que lo que observaban era más que todo era salida de gases, esa actividad fumarólica que confundían con erupciones. En realidad las erupciones las tenemos entre 1917, 1921, 1924, 28, 30, 33, 39, 40, 1962 y 65. Es decir, cada 2 a 12 años. Teníamos la primera mitad del siglo XX hasta prácticamente inicios de la segunda mitad, el volcán Nirazú estuvo sumamente activo y hoy día vamos a cumplir casi 60 años que no hace nada. O sea, pasamos de un periodo con mucha actividad del volcán a 60 años casi de una tranquilidad total. Es decir, el registro eruptivo, bueno, ya vimos entre 1724 y 1900 es igualmente dudoso y mal interpretado. Acá tenemos algunas de las erupciones históricas que hemos reconocido en el campo, la del año 63-65, la del año 39-40, 1917-21 y la de 1723. Acá tenemos este registro. Previo a eso, prácticamente hay otro lapso de inactividad. Y con las dataciones de radiocarbono levantamos estas curvas, ya vamos casi terminando. Levantamos estas curvas de actividad del volcán, donde tenemos en el eje Y las diferentes capas volcánicas y en el eje X las dataciones de radiocarbono, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Ok? Entonces vemos algunos periodos, bueno, acá tenemos poca información, acá tenemos ya más información y acá nos da que esta curva de frecuencia nos dice que ocurrió una erupción cada 66 años aproximadamente, acá. Después tenemos un periodo de mucha actividad, después de Cristo, justamente, un periodo de mucha actividad hasta el año 700 más o menos, donde tenemos una erupción cada 36 años por lo menos. Nuevamente un periodo relativamente tranquilo, con una erupción cada 140 años, algunos periodos de calma que estamos afinando, porque faltan estas dataciones que ya están en proceso, y pasamos a un periodo muy activo, relativamente activo, con una erupción cada 77 años. Estas no las tomé en cuenta porque el registro es milimétrico. El registro estratigráfico es milimétrico. Entonces quiere decir de que si dentro de 100 años yo fuera a estudiar eso, no le daría importancia. Ahora le di importancia porque conozco que históricamente ocurrieron y logré encontrarlas. O sea, las busqué con la lupa. Pero por eso no las tomé en cuenta acá. ¿Qué nos dice esto? Bueno, lo que nos dice es, en términos generales, desde el primer dato radiométrico que tenemos hasta el final, hay una erupción más o menos cada 110 años, como media. Pero tenemos de que si ya llevamos casi hasta 60 años, llevamos 56 años de inactividad del volcán, existe una alta probabilidad de que el volcán haga erupción en este siglo. Existe una alta probabilidad. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, acá tenemos algunos de los sectores donde hay algunas discordancias, es decir, de los periodos eruptivos acá del volcán Nirazú. Estamos en espera de las edades. Y aquí viene la pregunta, ya casi como para culminar. ¿Qué podemos esperar? De manera breve, obviamente uno puede hablar esto de manera más extendida. El informe, como les dije, son de 360 páginas. Resulta probable que el volcán vaya a entrar en erupción este siglo. Hay una probabilidad alta, con dos posibles escenarios. Una erupción corta y con solo efectos adversos en los sectores cercanos. Tipo de erupciones como las que ocurrieron a inicios del siglo XX, como la de 1928, 30 o el año 39, 40, fueron erupciones pequeñitas, no generaron mayor problema, o quizás un poquito más prolongada, pero que tampoco generaron muchos problemas como la de 1917 y 1921. Es decir, si el volcán entrara en actividad, no necesariamente va a ocurrir una gran erupción que nos vaya a generar efectos adversos importantes. El segundo escenario sí es un escenario negativo, en el sentido que puede ocurrir una erupción importante y prolongada, similar o más grande que la de 1963-65, porque tenemos en el registro prehistórico erupciones más grandes que esas, y en ese caso sí nos va a generar problemas a lo que corresponde el gran área metropolitana o el Valle Central. Las erupciones mayores que están en investigación ocurren más o menos cada 200, 400 años, pero hoy día estamos afinando con la punta del lápiz con estas dataciones. Y bueno, se está trabajando en la actualización, como les dije, los mapas de amenaza volcánica y de gestión del riesgo para el volcán Nirazú, los cuales ya fueron entregados a los diferentes observatorios y lo mismo que a parques nacionales para su revisión respectiva.
Ya para terminar, una cuestión que se ha estado trabajando es la geoalfabetización de los peligros y la geología del volcán Irazú. Se están rotulando los volcanes a nivel nacional, poniendo información geológica, pero también donde el turista nacional y extranjero aprenda sobre los peligros volcánicos. Son rótulos en inglés y en español, de manera muy breve, tipo telegrámica, de tipo telegrama, donde se da la información clara que cualquier persona debería saber sobre el volcán, con fotografías didácticas que muestren sobre eso. Es decir, la idea es ir poco a poco generando una alfabetización geológica de la gente en los sectores. Y bueno, parte de eso también es el libro de los volcanes, que ya había expuesto en una de las charlas anteriores, donde prácticamente la idea es que sea de un acceso general hacia el público sobre la belleza de nuestros volcanes, pero también los peligros que ellos encierran y las calamidades que nos pueden dar. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que quería conversarles sobre, sobre algunas de las investigaciones que en forma conjunta hemos realizado los diferentes grupos de colegas en el volcán Irazú.